Por ello, pido su autorización para... Así es, gracias Manuel por el contacto desde la sala de sesiones de la Asamblea Nacional Venezolana. Ha iniciado entonces esta sesión prevista para el día de hoy. Recordemos, son 3 puntos de debate y ya con 2 horas de retraso aproximadamente es cuando se inicia esta sesión y se verifica que existe el quórum correspondiente para poder iniciar la sesión ordinaria prevista para el día de hoy. Recordemos, son 3 puntos de debate, como les decía. El primero de ellos es el debate sobre el proceso de negociación llevado a cabo en República Dominicana. Como segundo punto del orden del día es el debate sobre el informe de la Comisión Mixta de la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, y como tercer punto sería el debate sobre la responsabilidad de los altos niveles de gobierno en los casos de corrupción de PDVSA. Al momento han dicho algunos puntos de información, nosotros vamos a dejarlos con parte del desarrollo de esta sesión ordinaria. Información tiene 2 minutos y tiene la palabra la diputada Dinora Hernández. Estimada presidenta, colegas, que hoy es día del profesor universitario y en este contexto rendimos justo tributo a los formadores de luces, a los formadores de generaciones. Sin embargo, en este contexto actual nacional corre peligro la autonomía universitaria debido a la asfixia presupuestaria, a la deserción involuntaria tanto estudiantil como docente y a la no renovación de las autoridades académicas, decanales y rectorales. En este sentido, la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar consignó ante esta directiva y ante la fracción 16 de julio una solicitud para tratar a tema o a profundidad esta temática. Solicitamos que sea considerada para ocasiones futuras. Convencida estoy que desde esta Asamblea Nacional no permitiremos que la dictadura acabe con la Universidad Venezolana. En tal sentido, agradezco sean consideradas esta temática. Muy buenos días para todos. Gracias por la cortesía de su atención. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Franco Casero. Señora Presidenta, colegas parlamentarios, el punto de información tiene que ver con los 320 días que nuestro colega parlamentario, 327 días, el colega parlamentario Gilbert Caro, se encuentra detenido, secuestrado por un régimen, violentando todos sus derechos y violentando la inmunidad parlamentaria. Pero también se van a cumplir 30 días que nuestro primer vicepresidente se encuentra en situación de asilo por persecución política dentro de la Embajada de Chile. Y además, el alcalde Daniel Ceballos, que tiene ya 3 años, 8 meses, de los cuales 3 meses bajo tortura, prohibiéndosele que reciba de forma directa la luz del día, y además aislado de su familia ya casi 2 meses. El alcalde de Maricuitar, Luis Cabeza, conocido como Sañelo, se encuentra también en los calabozos del SEBIN. Pero lo más importante y el punto de información que tenemos que dar y que tengo que dar hoy, además coincidiendo con el 8º aniversario del partido del cual milito, Voluntad Popular, que tiene que ver con la técnica, la táctica y la intención perversa del régimen de sembrar el miedo en los corazones, de atacar a todos aquellos que estamos luchando por la libertad, de atacar a todos aquellos que estamos elevando la voz por la virtud y por el honor, de todos aquellos hombres y mujeres libres y de buenas costumbres del país, que soñamos con la mejor Venezuela, que trabajamos por un mejor país, que estamos dando la batalla y hemos arriesgado el todo por el todo, inclusive nuestra integridad física. Esos presos políticos, esos más de 390 presos políticos que además se encuentran en los calabozos, siendo torturados, siendo perseguidos, no solamente civiles, sino también algunos oficiales en situación de juicios y de persecución. A todos ellos tenemos que desde este Parlamento hacerle llegar nuestra voz de aliento, nuestra voz de esperanza, nuestra voz de que no estamos dispuestos a sucumbir ante la tiranía, no estamos dispuestos a sucumbir ante la presión de una bota en el cuello.
estamos dispuestos a luchar y a mantener la libertad. Aquellos grilletes que son capaces de encarcelar al cuerpo tienen la total imposibilidad de detener y de aprender al pensamiento, a la libertad y a los sueños. Desde este Parlamento, desde este tricolor, desde este sueño y de esta fecha tan especial, en la fecha de Navidad, donde estos presos políticos sobre todo sienten la peor de las tristezas, así como lo sintieron parte de nuestros fundadores de la democracia, el frío del ring y el cable que los tortura. A ustedes, familiares de los presos políticos, de parte de este Parlamento digno y honorable, de parte de estas mujeres y hombres virtuosos y honorables, elevamos nuestra palabra de esperanza, nuestra palabra de acompañamiento. No nos detengamos y no renunciemos a la capacidad de soñar con una Venezuela libre, próspera, productiva y capaz de avanzar y de construir el país que queremos. Es todo, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Guerra. Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes, ciudadana, presidenta, vicepresidenta. El ingreso que reciben los venezolanos. Pues aquí está saldada la deuda con Venezuela y la Asamblea Nacional ha trabajado durante una comisión de la durante 5 largos meses en silencio, pero persistentemente, para mostrarle al país hoy lo que el Banco Central y el gobierno le están ocultando. El indicador de... Bien, continuamos transmisión en vivo con la sesión ordinaria que se realiza en el Parlamento venezolano. Ya cuando son las 12:10, habla o da un punto de información al diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, José Guerra, sobre la deuda externa en Venezuela. Escuchemos. Y este indicador se calcula exactamente como lo hacía el Banco Central con sus indicadores de corto plazo. La misma metodología, con un poco menos de información, porque han recortado la información, la han escondido, la página del Banco Central está en un blackout, no hay información fundamental, pero siempre hay quien provea la información y siempre hay quien informe. De este indicador se desprenden 3 conclusiones importantes. La primera conclusión: la economía venezolana entró en recesión en el primer trimestre de 2014, gobierno de Nicolás Maduro, y acumula 15 trimestres de caída consecutiva. Y por tanto, la economía venezolana ya no está en recesión, está en una depresión económica. De la recesión pasamos a la depresión, que es lo que estamos viviendo hoy. Y, tal vez lo más representativo, para este año, en los primeros 9 meses de 2017, con relación a los 9 meses del año 2016, la economía ha experimentado una caída de 12%, menos 12%, una caída de menos 12%.
En conclusión, la economía venezolana está destruida. Esto es lo que el gobierno no quería que el pueblo venezolano supiera. La caída del ingreso. Y acumulado entre el año 2012 y el año 2017, Venezuela ha perdido prácticamente el 30% de su actividad económica. Pero no es el 30% de la actividad económica en bienes físicos, es el 30% del ingreso de los venezolanos hoy arruinados por la hiperinflación y por la depresión económica. Pueblo venezolano, hemos cumplido con ustedes poniendo de manifiesto aquellas cifras que el Banco Central y el gobierno quieren ocultar. Y ocultar la tragedia más importante y más significativa que haya sufrido cualquier economía en tiempos de paz es la que hoy está experimentando Venezuela, producto de un modelo económico fracasado. Muchas gracias, ciudadana presidenta de la Asamblea. Gracias, ciudadano diputado. Ciudadano secretario, por favor, sírvase leer la cuenta. Un solo punto, señora Presidenta. Comunicación suscrita por los diputados Luis Estefanelli y Américo de Gracia, mediante la cual consignan informe final sobre las denuncias de irregularidades en las elecciones regionales realizadas el 15 de octubre del 2017. Recoge los pies. Ya, bótate ahí. Esto, Presidente. Bótate ahí. Ahí está, ahí está. En consideración, Es muy feo. diputado Estefanelli. Señora Presidente, buenos días, colegas diputados. Es para pedirle que por razones de urgencia, me da cuenta que existe un proceso de negociación, que todos sabemos en Dominicana, se incluya la discusión de este informe el día de hoy. Habida cuenta que el informe ilustra todo lo que ocurrió el 15 de octubre, da conclusiones y exigencias y garantías electorales necesarias para poder hacer que el pueblo venezolano libremente y transparentemente emita opinión de aquí en adelante. Gracias, ciudadano diputado. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el informe o la solicitud que hace a través de la cuenta el diputado Estefanelli, en el cual solicita que este punto sea incorporado al orden del día de hoy, favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Inclúyase en el sistema automatizado. Ciudadano secretario, favor, sírvase dar lectura al orden del día. Propuesta del orden del día, sesión ordinaria, martes 5 de diciembre. Primero, debate sobre el proceso de negociación llevado a cabo en República Dominicana. Segundo, debate sobre el informe de la Comisión Mixta de la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Tercero, debate sobre la responsabilidad de los altos niveles del gobierno en los casos de corrupción de PDVSA. Cuarto, consideración del informe sobre las denuncias e irregularidades en las elecciones regionales realizadas el 15 de octubre de 2017. Es todo, presidente. Para una solicitud de modificación del orden del día, tiene la palabra la diputada María Gabriela Hernández. Adelante, diputada. Gracias, Presidenta. Solicito a esta Cámara el diferimiento del punto 2, debate sobre el informe de la Comisión Mixta que estudia el Arco Minero del Orinoco. Gracias, señora diputada. Los diputados y diputadas que estén por aprobar la solicitud realizada por la diputada María Gabriela Hernández, en la cual se suprime o se difiere la discusión del punto, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Señor secretario, sírvase a informar cómo quedaría entonces la propuesta del orden del día. Orden del día. Primero, debate sobre el proceso de negociación llevado a cabo en República Dominicana. Segundo, debate sobre la responsabilidad de los altos niveles del gobierno en los casos de corrupción de PDVSA. Tercero, consideración del informe final sobre las denuncias e irregularidades en las elecciones regionales realizadas el 15 de octubre de 2017. Es todo, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el orden del día con las modificaciones realizadas, a favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadano secretario, primer punto del orden del día. Primer punto, debate sobre el proceso de negociación llevado a cabo en República Dominicana. Es todo, presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Luis Florido. Diputado, puede hacer uso de la tribuna de oradores. Tiene 5 minutos.
Muchas gracias, Presidenta, distinguidos diputados. Tal como le anunciamos al país de que íbamos a mantener informados de manera transparente, de manera abierta, sobre el proceso de negociación internacional que se vivió en República Dominicana los días 1 y 2 de diciembre, hoy venimos a dar de nuevo la cara a todos los venezolanos. Yo quiero recordar que cuando hicimos muchas visitas a la Organización de Estados Americanos, en una de ellas nos acompañó el presidente de la Asamblea Nacional el año pasado. En esa oportunidad nosotros buscábamos la activación de este instrumento que era la Carta Democrática Interamericana. El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana permitía de que Venezuela se generara una comisión para la verificación in situ de la situación. Desde aquel momento comenzamos a promover de que si no podía activarse la Carta Democrática, utilizáramos a un grupo de amigos para que pudiéramos hablar de la situación venezolana. Después de tanto tiempo, acaba de ocurrir en República Dominicana de que se instala un grupo de amigos garantes, la comunidad internacional presente en un proceso de negociación entre el gobierno y la oposición venezolana, al que concurrimos no solamente los dirigentes de los partidos políticos, que somos parte de la unidad democrática, que aún con diferencias estamos de acuerdo de la necesidad de buscar un camino y de transitar todos los tableros de lucha. Lo que acaba de ocurrir en República Dominicana es la comunidad internacional a la que siempre hemos apelado y a la que siempre hemos convocado, asistiendo a un proceso. Allí debatimos los temas importantes del país. En primer lugar, la emergencia humanitaria que viven los venezolanos. Gente que está muriendo porque no tiene tratamientos para el VIH, enfermos renales que no pueden dializarse, enfermos del cáncer que no tienen quimioterapia, venezolanos que mueren porque no están nutriéndose adecuadamente. Allí planteamos, con la ayuda de organizaciones como Codevida y como algunas otras, la profundidad de la crisis venezolana en esta materia. Allí hablamos de la grave situación económica que vive el país, tal cual lo reflejaba el diputado José Guerra. Pero también dijimos que la solución de Venezuela pasa por unas elecciones libres, limpias, transparentes, igualitarias, con un órgano imparcial que no responda a ninguna parcialidad política, con observación internacional. Allí también planteamos de que esta Asamblea Nacional fue electa por más de 14 millones de venezolanos y que no es posible que después de 2 años se haya impedido de que pueda hacer una ley, de que pueda aprobar el presupuesto de la República, atribuciones que le son conferidas en la Constitución. Y también planteamos casos como el de nuestro hermano Gilbert Caro, quien tiene 327 días preso, o de Daniel Ceballos, que tiene 59 días aislados, o de Leopoldo López, que sigue en casa por cárcel, o el de Freddy Guevara, que está en la Embajada de Chile, recluido de manera inconstitucional. Es decir, allí fuimos a ser la voz de todos los venezolanos, con el acompañamiento de un equipo técnico multidisciplinario que es representación y expresión del país nacional, economistas, expertos en materia social, expertos en temas humanitarios y de medicina, gente de las academias, gente de los medios de comunicación social, empresarios y productores. Es decir, concurrimos allí a este proceso las distintas expresiones de todos los venezolanos, incluso de aquellos
que pueden tener sus observaciones y críticas, todas válidas. Todas válidas. Estamos en esto con un objeto. Estamos en esto para restituir la Constitución. Y eso es lo que nos motiva a todos los venezolanos para concurrir ante un proceso complejo. La presencia de los cancilleres, la presencia del gobierno y por supuesto de nosotros, los que representamos la oposición venezolana, fue de un debate duro, por momentos ásperos, pero a su vez respetuoso. La presencia de los cancilleres permitió articular ideas, propuestas y la disposición de toda la comunidad internacional. Allí no habían cancilleres invitados por la oposición y cancilleres invitados por el gobierno. Allí había una genuina preocupación porque Venezuela consiga camino para resolver su grave crisis. Es por ello que le pedimos a todo el pueblo venezolano tener confianza en aquellos que le estamos representando dignamente, en aquellos que estamos elevando su voz, que allí nosotros, si bien podemos tener en momentos dudas, si bien en nuestros corazones se pueden albergar sentimientos encontrados ante una realidad que evidentemente nos golpea en la cara, estamos en este caso decididos a que Venezuela encuentre el camino para una salida política, electoral, constitucional y democrática a la que fuimos a buscar. Nosotros fuimos allí a ser la voz de los que no tienen voz. Nosotros fuimos allí a levantar la voz del venezolano digno, del venezolano que no puede seguir muriendo, del venezolano que necesita medicamentos y alimentos, del venezolano que quiere a su asamblea restituida en funciones, del venezolano que quiere que no existan más presos políticos, del venezolano que quiere tener una economía donde pueda desarrollarse y crecer. Allí fuimos en representación de los venezolanos, de los que están de acuerdo con nosotros y los que no están de acuerdo con nosotros. Tenemos una nueva cita para el 15 de diciembre. Ese es un día donde tenemos el reto de llegar a acuerdos a favor de Venezuela. Acuerdos que suscribiremos todos los venezolanos, no solo los que estamos allí, con la responsabilidad del caso, con la altura y el patriotismo que tenemos los que somos representantes de esta digna Asamblea Nacional. Lo haremos decididos, sin el prurito de decir que nos estamos reuniendo con el gobierno, pero también reconociendo que por primera vez quien convocó al gobierno de República Dominicana es la Unidad Democrática que le convocó allí. Y que en esta oportunidad entramos en la etapa más delicada de este proceso y pido a todos los venezolanos que tengamos y asumamos este tema del proceso de negociación, por supuesto con la entereza, con la fuerza e incluso con la paciencia, entendiendo que hoy los venezolanos hemos perdido en general la paciencia, pero la paciencia de entender que es probable que el 15 Venezuela pueda confrontar la posibilidad de tener acuerdos o de decirle a los venezolanos que sencillamente no se pudieron obtener. Pero así, con la transparencia con que le hemos manifestado a los venezolanos al día de hoy todo lo que ha venido ocurriendo, y a pesar de todas las críticas que se hayan podido hacer o la incomprensión, seguiremos hablándoles con la verdad a todos los venezolanos. Así que sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante en este proceso con convicción, con fuerza, con fe, con entusiasmo, pero también con el coraje de decir que somos dignos hijos de un pueblo que se llama Venezuela y que requiere de hombres y mujeres como los que estamos sentados acá para defenderlo. Seguiremos defendiendo al pueblo, seguiremos trabajando en función de buscar caminos por el bien de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Teixeira.
Sí, buenos días, ciudadana presidenta, colegas parlamentarios. Si hemos decidido solicitar el derecho de palabra es porque el tema consideramos que tiene la atención no solo de Venezuela, sino del mundo. Consideramos, aparte, y somos creyentes de que es el proceso de negociación y diálogo el que termina al final de cualquier crisis. Hemos dicho reiteradamente que todo el proceso de crisis que ha vivido el venezolano durante estos últimos años o comenzará o terminará en una mesa de negociación y diálogo. Más allá de los otros instrumentos que se han utilizado en esta lucha democrática, finalmente es la negociación y el diálogo el instrumento que nos termina al final del camino. No conseguirán aquí discursos con adjetivos y descalificaciones, al contrario, creemos definitivamente que es hora de que Venezuela empiece a tener política con P mayúscula, de un lado y del otro, sin mayores descalificaciones, en el reencuentro de todos los venezolanos, transitar la solución a los problemas en el camino del respeto, el reencuentro, para que entre todos los sectores de la sociedad consigamos definitivamente la solución que necesita este problema, porque es que nos necesitamos todos los venezolanos. Aquí no es la oposición la que va a sacar a Venezuela de la crisis, no es verdad, pero tampoco es el gobierno que lo ha hecho terriblemente mal, es el concurso de todos los venezolanos, absolutamente de todos los sectores de la sociedad civil, que debe estar enrumbado con políticas serias, con políticas de Estado, a sacar al país de esta grave crisis estructural que viven los venezolanos, y eso hay que decirlo. Más allá de eso, por supuesto, hay desconfianza natural, lógica, de toda la población, inclusive de sectores en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que definitivamente no ha cumplido los acuerdos, o por lo menos no se ha visto la intención real de hacerlo. Y que factores en la unidad, que factores en la oposición, tampoco a veces hemos hecho la cosa bien. Y eso no es un pecado reconocerlo, al contrario. Creo que a partir de este proceso se hicieron cambios importantes. Esta asamblea designó una comisión especial para conversar con diferentes sectores de la vida nacional, sus propuestas, analizarlas. Eso lo hizo diferente. Lo hizo diferente que se le habló de cara al país. Nos vamos a reunir. ¿Por qué no? ¿Cuál es el pecado? Esa falsa polarización en la que nos metieron en los últimos años, donde ni siquiera parecía que nos podemos saludar, o alguien no se puede tomar una foto sonriéndose con alguien del oficialismo. Eso es un error. El venezolano no es así. Eso debemos de cambiarlo, porque esta Venezuela tiene que cambiar. Esta Venezuela tiene que salir de la falsa polarización. El venezolano perfectamente es una persona amiguera, sociable, simpática, no esta política de odio que nos han hecho vivir en los últimos años. Esa comisión especial se reunió con diferentes sectores y palpó la sensibilidad real de los problemas que estaba viviendo, sobre todo el tema, y que fue uno de los temas más duros en este encuentro de Dominicana al cual asistimos, el tema de la salud, el tema de la medicina, porque a veces pareciera que cuando lo denuncias es que lo estás politizando. No, es que el asunto de la salud es grave, absolutamente grave, y lo sabe el gobierno, lo sabe el país. Porque cuando vas a una farmacia y no consigues un jarabe de tos, no es política, es la crisis que está sucediendo con el tema de los medicamentos. Cuando vemos el tema del transporte no es el transporte de las personas en la calle, el problema del transporte, de los cauchos, de las baterías, es el tema de los transportes de alimentos, el transporte de medicina. El problema es estructural, cuando en un país no hay efectivo en la calle, cuando no hay gasolina, cuando hay problemas de electricidad, cuando hay problemas de gas, es que tenemos un problema serio y tenemos que asumirlo, pero tenemos que asumirlo como país, como nación, como Estado. No es un problema del gobierno, no es un problema de la oposición, es un problema del Estado. Y por eso es necesario acudir a una mesa de negociación y acuerdo, de diálogo. ¿Por qué no decirlo? Porque vamos a satanizar el tema. La política y todo en la vida se dialoga. Los matrimonios dialogan, los amigos dialogan. Y en política se dialoga porque la política y el parlamento es para parlamentar. ¿Qué mal le ha hecho a este gobierno? ¿Qué mal le ha hecho a este país que una asamblea no los controle? Que no estén aquí para parlamentar, para que no podamos discutir. Así que, ciudadanos, colegas y parlamentarios, nosotros acompañamos el proceso dominicano. Lo seguiremos acompañando, así no tenga resultados, porque creemos que todos los instrumentos de lucha son correctos y son necesarios. Pero al final, siempre tendremos que entendernos como venezolanos para hacer respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, ciudadano diputado. Tiene la palabra el diputado Diayo Pilieri.
Con las buenas tardes a la ciudadana presidenta, colegas diputados, medios de comunicación, al país entero y especialmente a nuestro querido estado Yaracuy. Con respecto a este primer punto en la agenda de la sesión de hoy, la convocatoria a una nueva reunión para la negociación o el diálogo en República Dominicana fijada para el próximo 15 de diciembre indica, como lo suponíamos, que no surgieron acuerdos definitivos o concluyentes en ese nuevo intento de negociación o diálogo. Y nada distinto podía esperarse de un proceso donde nunca se exigió previamente condiciones o garantías para su realización efectiva. Debemos recordar, por cierto, que precisamente una de las observaciones que hicimos en este Parlamento, diputados de la fracción 16 de julio, miembros del bloque de la unidad y otros diputados que salvaron el voto, fue que lo negábamos precisamente por no darse condiciones previas para sentarse con un régimen que no cumple y que no ha cumplido las veces anteriores. Independientemente de lo que se haya hablado o no el 1 y 2 de diciembre, ratificamos nuestro punto de vista sobre el particular. Esto con respecto a las siguientes consideraciones. Primero, previo al diálogo es necesario exigir se declare la emergencia humanitaria, medicinas y comida, no como parte de la negociación, sino como punto previo a la negociación. Al igual que el que cese la represión, se liberen los presos políticos y se habilite a quienes fueron indebidamente inhabilitados. Y por supuesto también el cese de actuación de la ilegítima, inconstitucional e ilegal Asamblea Nacional Constituyente y sus actos. Ahora, quienes han tenido la oportunidad de ir este 1 y 2 tienen la posibilidad de corregir estos errores de táctica y estrategia, ya que los señalamos a tiempo, aunque no se tomaron en cuenta en su debida oportunidad. Reafirmamos que antes de sentarse es necesario comida y medicinas para la gente. Es necesario el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Es necesario el tema de los presos políticos. Así y solo así se puede aceptar con toda la confianza volverse a sentar con un gobierno que ha incumplido. Y, por ejemplo, sentarse para hablar sobre el tema electoral, elecciones limpias y transparentes, nuevo CNE, igualdad de condiciones para todos o un cronograma electoral claro y legal. ¿Por qué ahora, más importante aún, el que haya gestos y demostraciones por parte del gobierno de que sí van a cumplir o van a hacer buena la palabra que se pueda empeñar el 15 de diciembre? Me permito, si usted así lo hace, ciudadana presidenta, citar rápidamente 3 comentarios de altos funcionarios del gobierno hace escasas horas. La primera: no permitiremos la entrada de medicinas de otros países por vía de canal humanitario. O, por ejemplo, si no se levantan las sanciones a funcionarios del gobierno, no habrá elecciones en el 2018. O, por ejemplo, se crea el petro o la criptomoneda, la cual afianzará las actuales medidas económicas y el modelo económico socialista. Esas 3 declaraciones dejan claro que es necesario que previamente a sentarse haya muestras y gestos de condiciones para ello. Advertimos entonces a nuestros hermanos de la unidad
que el gobierno no está dando ningún tipo de señal de rectificación y de cambio y pretende seguir utilizando el tema de la negociación para oxigenarse, para ganar tiempo, para doblegar a la oposición, para engañar a la ciudadanía o para sembrar intrigas o desconfianza entre los sectores del país que adversamos al gobierno. Y ellos, precisamente ellos, los del gobierno, son los grandes causantes de los grandes males que ha vivido y que vive Venezuela en el tema económico, social y político. Mientras el gobierno dialogaba y sucedía el fracaso de este diálogo de Zapatero, pasaba, por ejemplo, que más gente seguía muriendo en las emergencias de los hospitales. Sucedía que más gente seguía sin conseguir sus medicinas. Sucedía que más gente estaba sin comer porque no conseguía medicamentos, no conseguía sus alimentos. Sucedía que había que hacer cola, ya termino, presidenta, para comprar una bombonita de gas. O sucedía que no conseguía efectivo, que no le alcanzaba la plata. Por eso llamamos entonces nuevamente, como una de las 6 fracciones dentro del bloque de la unidad en el Parlamento, a una unidad superior, con amplitud y respeto, buscando un camino o una fórmula consensuada de verdad para el cambio de régimen y definir qué hacemos de aquí al 15 de diciembre o qué hacemos después del 15 de diciembre, si este gobierno dice cumplir y no lo hace, o si cumple, pero cumple el ritmo que los venezolanos no esperan, necesitan y tampoco requieren. El país todo está a la espera de soluciones y nosotros venimos a hacer este llamado de conciencia que en este momento hace la fracción 16 de julio. Muchísimas gracias, señora presidenta, colegas diputados. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Simón Calzadilla. Gracias, presidenta. Muy buenos días, colegas diputados y diputadas, señores de los medios, público en general. Muy buenas tardes. Quiero un poco informar de los detalles. Quiero describir que llegamos la mayoría de la delegación el día miércoles, que ese mismo día en la tarde nos pusimos a trabajar, que el día jueves tuvimos mañana y tarde toda la delegación, asesores, en permanente trabajo, los temas, cada uno de ellos, la estrategia, poniéndonos de acuerdo. Un equipo representativo de sectores de la sociedad venezolana que están padeciendo lo peor de esta crisis. Mujeres como Marcela Máspero de los trabajadores presentes debatiendo. Mujeres del mundo intelectual como Colé Capriles, defensora de los precios políticos, como Ana Leonora Costa. Mujeres de los medios como María Eugenia Mosquera tuvieron una participación protagónica. La mujer venezolana ahí pendiente, trabajando acuciosa ante el drama que viven nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos. El día viernes comienza el proceso en sí de negociación y había un equipo responsable de esa negociación y un equipo social y técnico responsable de asesorar, de aclarar, de comunicar cualquier duda que surgía en el debate. El día sábado termina el debate entre los negociadores y los procesos de consulta. Y los 5 cancilleres y representantes de 5 estados, más el presidente de República Dominicana, se retiran a elaborar un informe recogiendo las inquietudes, las solicitudes, las propuestas, producto de ese debate.
les toca presentar soluciones, propuestas al equipo del gobierno y a la delegación que representa los intereses del cambio de nuestro país. Ya sábado en la tarde prácticamente se agotaba el tiempo para seguir discutiendo. Y es por ello que se acuerda con el grupo de cancilleres y la delegación del gobierno continuar e intentar lograr el próximo 15 de diciembre algunas soluciones al país. Soluciones en lo institucional, democrático y republicano. Soluciones en materia de derechos humanos con nuestros presos políticos. Soluciones ante el drama humanitario. Ahora bien, estamos claros con quién estamos confrontando, con quién estamos negociando. Miren, señores, aquí hay que ser lógico, aquí hay que ser sincero, aquí hay que ser transparente. Nuestros presos políticos, más que presos, parecen secuestrados. Ahora, si alguno de nosotros nos toca negociar con un secuestrador porque nos secuestró un familiar, y comienzo diciéndole al secuestrador: para comenzar a negociar, tú primero me lo sueltas, lo que voy a ocasionar es que me maten a mi familiar secuestrado. Eso es así, señores, de lógico. ¿Por qué estamos en República Dominicana negociando con el gobierno? Porque las instituciones democráticas del país, incluida esta Asamblea Nacional, es desconocida por un gobierno autócrata que se salió del orden constitucional, que no respeta esos mecanismos, que viola los derechos humanos, que la magnitud de la corrupción de este gobierno quebró a nuestras principales empresas. Ellos mismos ya reconocen que no fue la guerra económica, sino que a PDVSA la quebraron fueron los corruptos puestos por ellos en su conflicto interno, en disputas por el liderazgo. La pregunta que debemos hacernos: ¿qué perdemos los venezolanos intentando este proceso de negociación con el gobierno? No tenemos nada que perder, por el contrario, tenemos mucho que ganar. Que nosotros estemos sentados en esta mesa de negociación en República Dominicana ¿cesa nuestro papel como oposición política? No. ¿Dejarán de ser ellos un mal gobierno? No. Lo que debemos es entonces mejorar nuestro papel como oposición política en el país. Dentro de los ejemplos que surgieron en los preparativos, surgió un comentario de un expresidente que en un proceso de un conflicto de negociación, a donde había una guerra, había un conflicto armado, instruyó a sus negociadores a que negociaran como que si estuviéramos en paz, pero simultáneamente instruyó a su alto mando militar para que hiciera la guerra como que si no estuviéramos en negociaciones. Una cosa no quita la otra. Y este gobierno hoy sabe mejor que todos nosotros lo explosivo que está Venezuela y estará aún mayor el año que viene. Con una industria petrolera quebrada, todo el sector productivo, una hiperinflación, un drama de que no
tienen cómo lograr darle respuesta a ninguno de los problemas que hoy estamos padeciendo, existe la amplia posibilidad, sobre todo por el gran apoyo internacional, las decididas sanciones que se están tomando, las sanciones posibles que vienen de Europa, que la única solución es empezar a concertar, a negociar un camino que nos permita de manera civilizada, democrática, participativa y electoral darle una salida a esta crisis. Ese es el reto que tenemos por delante. Y a este proceso de negociación política los venezolanos tenemos que sumarnos con esperanza de que logremos cosas positivas, entendiendo que posiblemente tampoco se logren cosas en el corto plazo. ¿Va a terminar el 15 de diciembre? No sé. ¿Vamos a lograr algunas cosas el 15 de diciembre? No sé. Pero ese camino, el camino de una oposición fuerte acompañando a este pueblo en su drama, es la solución que debemos construir. Gracias, ciudadano diputado. Gracias a todos los diputados que intervinieron en este punto, que colocaron los puntos de vista en torno a este importante proceso de diálogo que se lleva actualmente en Venezuela, en el cual confiamos profundamente en la capacidad de trabajo, de lucha, en la representación y además en esa representación hacia los problemas que atraviesa el pueblo venezolano, de escasez de alimentos y de escasez de medicamentos, y sabemos que ustedes están haciendo los mayores esfuerzos en procura de que exista un poco de racionalidad en quienes hoy gobiernan y quienes tienen la responsabilidad de resolver el problema a todos los venezolanos. Muchas gracias, parlamentarios, jefes de los partidos políticos, miembros de la Mesa de la Unidad, que hacen el mayor de los esfuerzos para representar muy bien al país y para hacer el reclamo que el país necesita de ustedes para que pueda ellos o nosotros, todos los venezolanos, tener mejor calidad de vida. Siguiente punto, ciudadano secretario. Segundo punto, debate sobre la responsabilidad de los altos niveles del gobierno en los casos de corrupción de PDVSA. Tiene la palabra el diputado Juan Guaidó. Sí, puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, colegas parlamentarios, junta directiva, ciudadana vicepresidenta y en especial el pueblo de Venezuela, que se aproxima a una víspera de Navidad de las más oscuras que ha vivido Venezuela. Que se aproxima una víspera de Navidad donde los aguinaldos le alcanzaron para hacer el mercado en alguno de los casos. En algún momento, parte del pueblo de Venezuela utilizaba para la inicial de un carro, para pintar su casa, para cambiar electrodomésticos. Hoy, el pueblo de Venezuela y sus aguinaldos lamentablemente no alcanzan ni para el mercado. Y cuando hemos escuchado una y otra vez que Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, uno se pregunta, ¿qué pasó con los reales? ¿Dónde está el dinero del pueblo de Venezuela que hoy debe comer de la basura? Para tratar de sobrevivir. ¿Qué pasó con el dinero del pueblo de Venezuela que hoy no consigue medicinas? Y la respuesta es sencilla. Por compleja que fue la red que implementaron este régimen, se robaron el dinero del pueblo de Venezuela, como lo denunció esta soberana Asamblea Nacional además en una y otra ocasión. No solamente con el caso de PDVSA que demostrara en esta Asamblea Nacional la Comisión de Contraloría, en ese momento su presidente Freddy Guevara, hoy perseguido político de este régimen, por casi 12.000 millones de dólares, suficiente para dotar de insumos médicos todos los hospitales del país. O por el caso de Odebrecht, que hemos investigado junto con la Comisión de Administración y Servicios por casi 15.000 millones de dólares. O por el de control cambiario, que todavía no pasa en las listas, por cierto, completas de las empresas de maletín. O por el de la crisis eléctrica. O por el de la comida. No solamente, por cierto, los CLAP, sino Pudreval y muchos otros. Se robaron el dinero del pueblo de Venezuela. Denunciado, insisto, por esta soberana
Asamblea Nacional. Y por eso, ciudadana presidenta, con su venia, pido que pasen un extracto de un video de apenas 50 segundos. Autorizado, señor diputado. Con audio se les suena mejor, se los digo. ¿No? Bueno, lamentablemente el audio... Pero en ese audio, esta soberana Asamblea Nacional, aprobada responsabilidad política a Rafael Ramírez o el de Falco PDVSA por casi 12.000 millones de dólares. Esta Asamblea Nacional aprobaba el informe de la Comisión de Contraloría donde se solicitaba o se sugería responsabilidad política también a Asdrúbal Chávez por la crisis eléctrica. También se sugería y se aprobó ese informe para voto de censura a Eulogio del Pino. ¿Qué pasó en Venezuela entonces y qué hizo el alto gobierno en ese momento? Por cierto, quiero recordar unas palabras en ese momento del diputado Freddy Guevara. Abro comillas, por eso no quieren que irse del poder, porque saben lo que han hecho contra el pueblo. Y aquí le dejamos muy claro al señor Nicolás Maduro, aquí están las pruebas, cuando quieran las vemos y las discutimos, pero que quede claro ante el país que si usted no destituye inmediatamente a Rafael Ramírez hace un año, usted también es culpable y es cómplice de la corrupción. Creo que es claro que en ese momento no destituyeron a Rafael Ramírez. Creo que es claro que en ese momento no destituyeron, sino ratificaron a Rafael Ramírez. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo de Justicia? Y aquí está la gaceta. O la sentencia en ese momento. Aquí está la sentencia. Sala Constitucional número 893 del 25 de octubre del 2016. Se prohibió a la Soberana Asamblea Nacional investigar la corrupción. Se prohibió a la Soberana Asamblea Nacional investigar a Rafael Ramírez específicamente. El Tribunal Supremo de Justicia es cómplice de la corrupción. Encubrió una investigación de la Asamblea Nacional. Ustedes están vinculados a este proceso de desfalco a la nación. No solamente eso, ¿qué hizo Nicolás Maduro? Tenemos el audio, ciudadano diputado, creo que nos indican por allá. Con su venia, señora presidenta. Por favor. Una para el señor Rafael Ramírez, otra para el señor Javier Alvarado Ochoa. Tenemos que votar por separado cada una de las responsabilidades. Dele lectura a la parte de la responsabilidad que se le señala al ciudadano Rafael Ramírez. Declarar en virtud de los derechos aquí descritos de la responsabilidad política del ciudadano Rafael Darío Ramírez. Exhortar al presidente de la República a la institución de Rafael Ramírez del cargo de representante permanente de la ONU y remitir copia del presente expediente a la Organización de las Naciones Unidas en virtud de la declaratoria de responsabilidad política que puede emanar de esta Asamblea Nacional como máximo órgano de representación popular. En consideración de la Cámara, la determinación de la responsabilidad política y otras responsabilidades al ciudadano Rafael Ramírez. Quienes estén por aprobarla se servirán manifestarla con la siguiente costumbre. Aprobada por unanimidad. Un año después, el alto gobierno se da cuenta de la corrupción en PDVSA, se da cuenta del desfalco de casi 100.000 millones de dólares en cada una de las instancias de gobierno. Por unanimidad y porque se había retirado la bancada que hoy defiende la corrupción, se aprobó esa responsabilidad política. Es un claro pase de factura que hay. Hoy lamentablemente en Venezuela no hay justicia. Nos encantaría. Y bien preso, por cierto, están cada uno de estos señores. Lo que hay es ajusticiamiento político en una guerra de poder de unos planes. Fíjense algo. Y ya para ir cerrando y redondeando la idea, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. ¿Qué hizo adicionalmente Nicolás Maduro y cómo además esto es evidentemente una pugna por el poder y no lamentablemente la justicia que merecen los pacientes de cáncer, por ejemplo, en este país? El 2 de septiembre del 2014 nombran a Eulogio del Pino en decreto 1214, que por cierto hasta hace 3 semanas estuvo renegociando la deuda de PDVSA de Venezuela. Hasta hace apenas 3 semanas estuvo el que fuera el presidente de la empresa renegociando el prestigio entonces también
de todos los venezolanos. Y ahora una pregunta que nos hacemos en el Parlamento y que se ha señalado una y otra vez. Días después, en el decreto 1582, se nombra como vicepresidente de Finanzas al ciudadano Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de la pareja presidencial. Es como el tesorero de la Nación, nombrado un año antes también, el vicepresidente de Finanzas de PDVSA, no se enteró nunca de quién firmaba los cheques o a dónde iba el dinero de la primera empresa del país. Es evidente, Maduro, que encubre la corrupción. Es evidente para este Parlamento que el TCJ es cómplice del desfalco a la nación. Hoy lamentablemente no hay justicia para los venezolanos y es muy difícil poner en positivo estos casos de corrupción. Es difícil lograr hablar de algo tan grave y que tanto daño nos ha hecho como venezolanos cuando mueren venezolanos. Pero hay una gran oportunidad, pueblo de Venezuela. Y por eso la insistencia de documentar cada uno de los casos. Y seguiremos denunciando, no solamente el encubrimiento de Maduro, no solamente el encubrimiento del TSJ y los altos niveles de gobierno, sino también en cada instancia. Se han recibido 120 denuncias en apenas 2 semanas a través de la plataforma de denuncia ciudadana de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Contraloría. Hay una gran oportunidad. Se robaron el dinero, ya nos robaron los reales, es un hecho. Maduro, el TSJ, encubre y ha encubierto la corrupción una y otra vez. Ahora, el futuro es lo que nos importa. Y la gran oportunidad de poder repatriar estos capitales en el futuro inmediato y reconstruir el futuro de Venezuela. Seguiremos denunciando, seguiremos acusando a cada uno de los responsables y que no tenga duda el pueblo de Venezuela que llegaremos al fondo de cada uno de estos casos. Porque si el presente es complejo, el futuro le pertenece a esa gran mayoría de venezolanos que quieren vivir en paz y en democracia. Muchas gracias, ciudadana presidenta, colegas parlamentarios. Gracias, senador diputado. Tiene la palabra el diputado Ismael García. Buenas tardes, ciudadana presidenta, colegas parlamentarios. En una de las interpelaciones que hicimos cuando estábamos en la Comisión de Contraloría debatiendo el problema de PDVSA, pero también el tema de la corrupción general, de lo que ha ocurrido en el país, el ministro del presidente Chávez, digamos que pasó por casi todas las carteras ministeriales, incluso fue la única persona a la que Chávez dejó una vez encargado como presidente mediante un decreto, Héctor Navarro, nos confesó que el daño patrimonial que ellos incluso habían denunciado, porque además Héctor Navarro fue presidente de la Comisión de Contraloría en los tiempos en que ellos controlaban la mayoría del Parlamento, el daño patrimonial rondaba por los 300.000 millones de dólares. Eso es confesión de Héctor Navarro en la Comisión de Contraloría. Y una de las razones que hemos venido planteando en el curso del tiempo aquí en la Asamblea Nacional de por qué el gobierno se ha negado a reconocer esta Asamblea Nacional como efectivamente lo es, legítima, no solo por los resultados electorales y el número de votos, sino porque además fuimos electos en el marco de la Constitución y en los tiempos que establece la Constitución. La razón es una de las que se ha negado es porque si el gobierno hubiese reconocido que los ministros tenían que venir a la Asamblea, que los funcionarios tenían que venir a dar la cara, no solamente Rafael Ramírez, sino otros también, hubiesen tenido que venir aquí a la Comisión de Contraloría y el país conociera con mayor lujo de detalle, pero además hubiesen tenido que tomar decisiones porque lo que está a la vista no necesita anteojos, pero además
porque las investigaciones que nosotros hicimos desde la Comisión de Contraloría y se siguen haciendo en los tiempos que Freddy Guevara le tocó ser presidente y a mí vicepresidente, no solamente se debatió a fondo y se aprobaron votos de censura y de responsabilidad política contra toda la mafia y los capos, porque esta no es una lucha en que hoy Nicolás Maduro descubrió que en su gobierno hay corrupción y que Rafael Ramírez es un corrupto. Porque yendo más allá atrás, el diputado Julio Montoya aquí ha hecho denuncias y también las llevó a la Comisión de Contraloría. Juntos fuimos a la Fiscalía en 2 oportunidades. Juntos llevamos el caso de la plataforma Bamper, mucho más allá en el año 2010, 2011, cuando se demostró que habían vendido una chatarra a Venezuela. Llevamos la denuncia del señor Francisco Yaramendi, director de finanzas de PDVSA, que junto con Rafael Ramírez se llevaron nada más y nada menos que 540 millones de dólares del fondo de pensiones de los jubilados de PDVSA. Los colocaron en el imperio para ganar intereses, para hacer negocio. Se activaron las alarmas y se descubrió. Ahí está preso Roberto Rincón, quien firmó junto con Rafael Ramírez, pero Rafael Ramírez sigue siendo el embajador, o no sé si lo es, de Venezuela en la ONU. Es una lucha de intereses, de capos, de mafias, de ladrones, que el propio Navarro dijo se robaron más de 300.000 millones de dólares. Pero aquí en esta Asamblea Nacional también trajimos el voto de censura contra Carlos Osorio de responsabilidad política. También contra Rodolfo Marcos Torres, que ellos juntos entre el año 2012 y 2014, para comprar insumos y alimentos y medicamentos, insumos para los hospitales, medicamentos y alimentos, manejaron nada más y nada menos que 27.500 millones de dólares y nunca pudieron entregar cuentas. Fueron invitados, se les dio el derecho a la defensa, no fueron a la Comisión de Contraloría, no vinieron aquí y también tienen un voto de censura, con lo cual debieron ser destituidos. Ya Marcos Osorio lo han pasado por 3 casos. Al otro, Marcos Torres, se lo llevaron a Aragua junto con su mafia a robarse los resultados de las elecciones de los aragüeños. Porque el gobierno lo que hace es eso, premiarlo, porque son bandas que están organizadas y en este momento entre ellos se están pisando los callos. Si vamos más al fondo de este asunto, porque es un tema hoy político entre ellos, una guerra entre el chavismo y el madurismo, entre la hija del presidente Chávez y Nicolás Maduro, con el señor Ramírez, que tienen aspiraciones presidenciales, y es la razón por la que hoy están debatiendo. No porque Nicolás Maduro descubrió que son ladrones, porque muchas veces Julio Montoya también presentó detalladas todas las pruebas, y acompañé esa denuncia de Diego Salazar, de los capitales en Andorra, en Dubái, eran público, notorio. Pero además, Nicolás Maduro, si de verdad vas a luchar o vas a seguir peleando con tus mafias, tú nombraste a unos señores que han sido denunciados en más de una oportunidad, llamados los bolichicos. Si quieres nombre, te los vamos a dar. Investiga a Jesús Vizcuña, investiga a Álvaro Banquero, investiga a David Banquero, investiga a Álvaro Mendoza, a Gonzalo Mendoza, a Pedro Treván, a Edgar Romero, a Leopoldo Lares Sultán. Allí tienes parte de esa banda. Y de los nombres que quieras te podamos dar. Y acompañamos esa lucha anticorrupción. Pero reitero, es una pelea de hoy de mafias y capos, porque cuando el señor diputado que yo denuncié aquí también por narcotraficante montó una red de extorsión dentro del gobierno, eso le llevó y le permitió también almacenar grandes capitales, porque también dentro de ese gobierno, ya voy terminando, ciudadana diputada, lo que ha ocurrido es eso, porque hoy cuando, y con esto termino, la canasta básica está en 4 millones, cuando casi el 100% no le alcanza lo que come.
cuando 9 millones de venezolanos o más comen menos de 2 veces al día, cuando ya ni siquiera en la basura, porque los pobres, la gente de este país, va a montar guardia a los restaurantes 2 o 3 veces al día para ver a qué familia le toca escalvar sobre la basura. Y usted, señor Nicolás Maduro, ha amparado a esa banda de ladrones, de narcotraficantes que le han hecho un daño moral y material a la República y que son las razones por las que hoy el país está quebrado. No es una guerra económica, es una guerra de ladrones y corruptos que se apoderaron mafiosamente de este país, y por eso tenemos que luchar para que en Venezuela, mucho más temprano, haya un cambio, porque son malandros los que hoy dirigen la República. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Freddy Valero. Colegas diputados, ciudadano vicepresidenta, estamos en un tema que tiene que ver con la empresa bandera del país. Hablar de PDVSA era síntoma de orgullo. Después de su nacionalización, se constituyeron en las empresas más importantes del país y del mundo incluso. Eran empresas productivas, con orgullo incluso quienes trabajaban allí las defendían. Cuando este gobierno recibe a PDVSA, la recibe con toda su prosperidad, una empresa productiva, una empresa de los venezolanos, y digo que era de los venezolanos porque los beneficios que obtenía PDVSA era para resolver los ingentes problemas que teníamos todos los venezolanos. Una empresa con menos de 100.000 trabajadores. Ustedes pregúntense hoy cuántos trabajadores tiene PDVSA. Es innumerable, triplicado incluso el número de trabajadores internos y externos. Recibió una empresa productiva. Hoy, ¿cuál es el resultado de PDVSA en la gestión de este gobierno? Decía, precisamente en la Comisión de Contraloría se decía, el propio representante del gobierno, que eran 300.000 millones de dólares que se habían perdido. Pero yo creo que incluso ya no son 300.000 millones de dólares, es que en cada banco donde se destapa una estafa en cualquier país del mundo hay depósitos de PDVSA que han sido robados por funcionarios de PDVSA con las instrucciones de quien dirige este gobierno. Eso es mentira, que es Rafael Ramírez nada más el que está robando. Aquí esta es digamos, un asalto organizado desde el poder central en Venezuela, dirigido por Chávez, dirigido por Ramírez y dirigido por Maduro. Y es verdad, no, esto no es una pelea de honores, de quién es más honesto que otro. No, esta es una pelea en quién es más ladrón que el otro, y es lo que está pasando en Venezuela. ¿Y quiénes sufren esta pelea? Quienes hurgan en la basura, quienes no tienen medicina, quienes no tienen comida, quienes no pueden adquirir sus alimentos. Ustedes y todos nosotros sabemos que en Venezuela la gente muere porque no hay medicina, muere porque no hay comida,
¿Y quién es el responsable? Los que se robaron los dineros de PDVSA y los dineros del pueblo venezolano. Tenemos que hacer un esfuerzo todos en no permitir que esta pelea que se está generando formemos parte de ella diciendo que este es ladrón, que el otro no. Todos son unos ladrones y han destruido el país, porque ¿cómo es posible que después de tantos años, después de tener las inmensas riquezas que tenemos en todos los sectores, en el petróleo, en el oro y en todas las riquezas que este país tiene, tengamos a los venezolanos muriendo por falta de medicina y por falta de comida? Aquí hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente quienes asumieron el poder asumieron una política que era destruir todo el aparato productivo de Venezuela y que destruyendo el aparato productivo de Venezuela controlarían a través de la pobreza a todos los venezolanos. Y hoy no solo nos controlan con la comida, con la medicina, sino que con la delincuencia, porque quien ejerce el papel y la autoridad en Venezuela son los planes que permiten que en todos y en cada uno de esos territorios se lo distribuyan. Y digo, para terminar, un ejemplo. En el Alto Minero de Guayana, quienes controlan todo el Alto Minero son los planes, son los que cobran, son los que imponen la recolección, pero toda esa recolección de los planes va a terminar en manos de los militares, que son los que en contubernio controlan toda la riqueza de Venezuela y ahora controlan el petróleo y están destruyendo también las empresas básicas de Guayana, porque los militares son insaciables con el dinero. La pobreza de todos nosotros es responsable de este gobierno socialista y los militares que nos dirigen, los militares que dirigen desde el Ministerio de la Defensa y que dirigen todas las empresas del Estado. Ellos son los culpables de nuestra pobreza. Saludos. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Julio Montoya. Sí, puede hacer uso de la tribuna de oradores. Adelante, diputado. Ciudadana Presidenta encargada, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Que Dios bendiga a Venezuela. Por este mismo caso, he estado 2 veces en el periodo del presidente Diosdado Cabello y 2 veces en esta Asamblea Nacional. Estuve en Andorra, en Madrid, en Panamá, en Houston, entre otras ciudades, pueblos, reunidos con agentes del FBI, con la policía española, con el gobierno de Panamá, en una operación internacional que hemos llamado bajo el asta debajo de las piedras. Hoy PDVSA está financieramente en la frontera del colapso. En la producción, en disminución permanente. En lo operativo, entre la anarquía y la ineficiencia. En materia de mantenimiento, repotenciación en un punto muerto, entre ellos paralizado el proyecto Prisa, el cual indicó que no invirtieron en los últimos 7 años en Venezuela un bolívar para mejorar PDVSA, y a eso se deben tantos accidentes, que somos la primera empresa petrolera del mundo con mayor nivel de accidentes. La historia de PDVSA en los últimos 15 años convive entre la corrupción, la negligencia y la ineficiencia. En este momento, inversiones en el extranjero están en punto crítico. Citgo, hipotecada y altamente complicado su destino.
La refinería de Cienfuegos se la regalamos a los Castro, cosa que tiene escondido el presidente Maduro. La refinería en Curazao se vence en unos días nuestra relación con esa refinería. Ya hemos vendido activos importantes de PDVSA. Baribén se convirtió en el nido de corrupción más importante en el extranjero de la oligarquía bolivariana. Apresados en Houston, Chera, Rincón, entre otros, y en este momento 22 grupos empresariales están investigados en Houston por fiscalías federales norteamericanas. El proyecto Antonio José de Sucre, antes Cristóbal Colón, paralizado. Y aquí Diosdado, aquí mismo Diosdado, no aceptó que investigáramos a Rafael Ramírez por la contratación de una plataforma que se hundió en eso. Que me dio mucha risa e impotencia al ver al señor Maduro ir a la última reunión de los países exportadores de gas, cuando en Venezuela no exportamos gas, ni siquiera tenemos para llenar las bombonas del pueblo venezolano. Hoy nos trae un debate producto, gracias a Dios, Dios mío, que a Rafael Ramírez y a la hija del presidente, gracias le doy por haber aspirado a la presidencia de la República. Porque eso ha generado la vendetta, eso ha generado la confrontación entre la Cosa Nostra y el cartel de Sicilia o la Camorra. Y en términos regionales, un enfrentamiento entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Pero hoy, los que dicen que van a luchar contra la corrupción, en este caso, que en el último programa del presidente lo llamó Perseguiremos el Grupo de Andorra, miren lo que ellos hicieron en los últimos años. El 3 de abril del 2005, siendo presidente de este Parlamento, Nicolás Maduro decidió esta perlita. Aquí está la carta. Prohibió la comparecencia de los directivos de PDVSA a este Parlamento para investigar lo que ahí ocurrió. El 26 de mayo del 2011 nombran directores externos de PDVSA a los siguientes ciudadanos: Nicolás Maduro, ministro de Relaciones Exteriores; Jorge Giordani y el dirigente sindical tipo Gualesa, Willy Rangel. Directores de PDVSA en los momentos que se estaban repartiendo los seguros y le estaban dando los contratos a Diego Salazar. ¿Qué hiciste, Maduro? ¿Qué denunciaste? No te escuchamos decir nada, Maduro. El 25 de marzo del 2015, en esta Asamblea Nacional, presidida por el señor Diosdado Cabello y Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría, aprobaron un adefesio parlamentario nunca visto por mí y aprobaron abrir una investigación sobre la denuncia que presenté aquí del Banco de Andorra. Sí, solo sí, yo iba a Andorra y traía las pruebas. El 27 de octubre, el Tribunal Supremo prohíbe investigar a Rafael Ramírez. Y hace unos días, el presidente en su programa dijo textualmente: perseguiremos al Grupo de Andorra. Nicolás, pero se te olvidó un detalle. En el Grupo de Andorra está Carlos Aguilera, exsecretario del presidente Chávez, exministro de Comunicación, con 300 millones de euros provenientes de la intermediación en el sector ferroviario que no se ha construido en este país. Se te olvidó nombrar a Javier Alvarado, ex viceministro del sector eléctrico, con millones de dólares. Se te olvidó nombrar a algunos que ya la operación hasta debajo de las piedras tienen cárceles de España y hoy perseguidos en Panamá y en Estados Unidos. Es bueno que ustedes sepan que el presidente y el gobierno miente hasta en el caso del señor Diego Salazar, cantante de salsa. El señor, téngame paciencia un poquito, presidente. En el juicio, el país tiene que saber esto.
y no voy a abusar mucho, se lo prometo. Voy a intentar hacerlo más rápido. En el juicio del Tribunal de Cortes de Andorra, los abogados del señor Diego Salazar dijeron esta perlita, que parece que se le olvida a Maduro, que el dinero proveniente de esas cuentas vino prácticamente de los depósitos que le hicieron las empresas chinas del fondo chino por intermediación de Diego Salazar para obtener esos contratos. Por eso es que miente Maduro. No dice la verdad. Y ya les voy a decir por qué no dice la verdad. Porque Diego Salazar llegó hasta ministrar desde afuera el convenio de Irán y Bielorrusia. La empresa Cooper Gate Suramérica, empresa de seguro y reaseguro de las más grandes de América Latina, dijo esta perlita: en mi portafolio tengo $1.000 millones de PDVSA y pagamos comisión a Diego Salazar, año 2016. Entre el 2000 y el 2008 se constituyó un aparataje de comisiones para dar estas contrataciones. Por si no lo sabéis, Maduro, eran Rafael Ramírez, Baldó Sansó, Jorge Cabul, Antonio Simanca, Héctor Gaboa y Eudomario Carrullo. Además, Diego Salazar utilizó banqueros de bancos privados de Venezuela, que me reservo el nombre en esta intervención, más no en lo que estamos haciendo internacionalmente para evitar una crisis bancaria que pueda generar nerviosismo. Pero para que puedan, busquen directores de bancos privados de Venezuela que también son directores de la empresa Derwin y van a llegar al banco con mucha facilidad. Hemos encontrado inversiones de Diego Salazar en paraísos fiscales de Asia, al extremo que en la Unión, en los Emiratos Árabes Unidos, tanto en Abu Dhabi como Dubái, compró 110 apartamentos el año pasado, cosa que tengo aquí hasta el recibo de luz y de agua de cada uno de los apartamentos, y están a nombre de Luis Mariano